La Llorona. Hola Raptor, te envío esta historia con algo que pasó en nuestra familia y que quizás aclare un poco esta leyenda. Desde ya te confirmo que es real y que pocos conocen los verdaderos detalles de este mito internacional que, para mi desgracia, llegaron a mi conocimiento de una manera muy trágica. Aún recuerdo cuando el circo mexicano de fieras llegó a mi ciudad en Ecuador. Aquel fue un suceso extraordinario en este sector que vivía de la agricultura. De pronto, teníamos un espectáculo maravilloso entre malabaristas, magos, payasos y adivinos, además de los tradicionales juegos infantiles como el carrusel, la rueda moscovita, los carros chocones y el tiro al blanco. La población de todos los alrededores se concentraba allí, luego de la jornada en el campo, a disfrutar del circo. Yo fui con mis hermanos y una de las cosas que más me llamó la atención fue la enigmática mujer que invitaba a todos los que pasaban frente a su tienda a que se atrevan a conocer lo que el futuro tenía para sus vidas. Insistí tanto que mis hermanos me llevaron cerca de la tienda de la divina para ver más de cerca a este personaje que tanto me intrigaba. ¿Quién podría conocer el futuro? No creo que alguien tenga ese poder. Me decía incrédulo y en silencio. Yo tenía 18 años, mi hermano Gastón 23 y mi hermana Zulema 21. Y cuando íbamos delante de la tienda de la anciana, ésta se abalanzó hacia mi hermano y le tomó de la mano. «Te leeré tu destino, buen mozo», hizo abriéndole la palma. «Vas a conocer el amor de una manera extraña y será mañana», continuó la divina. Mi hermano ya no soportó el ritual y se soltó de la mujer. «Ya sabes», continuó diciendo ella, «el amor llega». Nos fuimos apresurando y reímos un rato por la experiencia tan extraña que nos había tocado pasar por mi curiosidad. Compramos boletos para varias atracciones y pasamos una noche normal después de ese raro acontecimiento. Otra de las cosas que nos gustaba hacer juntos era pescar en el río. Su trayecto se encontraba con un embalse natural de rocas que ensanchaba su caudal y formaba un lago algo extenso. Antes de seguir su camino al mar, solíamos pasar tardes completas lanzando azulejos sin caña y esperando a que picara alguna buena pieza. Al día siguiente era sábado y fuimos a pescar como de costumbre en la tarde. Gastón lanzó 2 anzuelos y se amarró el nylon en la muñeca para sentir la picada mientras se dormía un rato. Con Zulema nos apartamos un poco de él para que no se enreden nuestras líneas de pesca. Después de un rato, notamos que una chica conversaba con Gastón. No nos dimos cuenta el momento en el que ella había llegado. Tenía un vestido blanco largo y una diadema del mismo color en su largo cabello. Estábamos algo lejos, pero se podía notar que era hermosa. «Este pendejo se citó con una de sus novias aquí. Ahora solo falta que quiera que le demos una serenata», dijo Zulema. «Ya déjalo quieto», le dije. «A esa no se la conocía, es una nueva». «Hasta que no se meta en un buen lío, no se va a portar más serio», sentenció mi hermana. Gastón se levantó, besó la mano de la mujer que lo acompañaba y ella se fue mientras él se quedó mirándola como bobo. Al final nos acercamos y le preguntamos si había atrapado algo además de la chica, y su respuesta empezó toda la experiencia extraña que vivimos luego. «¿Cómo saben que soñé con una chica? La verdad es que pareció tan vívido», dijo mientras se estiraba de la pereza. «Si sueño le dices ahora», dijo mi hermana, «ten cuidado con las chicas que no conoces bien». En ese momento picó algo en la línea de Gastón y todos nos concentramos en recuperar el pescado del agua. Luego de unos minutos de emoción, teníamos un hermoso ejemplar de buen tamaño que llevamos a casa. Mientras íbamos caminando, Gastón nos volvió a preguntar cómo era que habíamos adivinado su sueño con la chica, a lo que le respondimos que la habíamos visto, y no porque estuviéramos soñando todos lo mismo al mismo tiempo, sino porque ella estaba ahí conversando con él. La conversación se tornó misteriosa. Gastón aseguraba que en un sueño la chica había llegado por donde se fue y le había hablado. Sí, me pareció extraño que cuando yo estaba despertando, me pareció que ella aún seguía conmigo, solo que dudé porque creí que todavía soñaba. Si ustedes no hubieran estado ahí para confirmarme que, si la vi en realidad, se quedaba como un sueño loco, pero ahora me preocupa. ¿Por qué?, le preguntó Zulema. Porque me dejó muy impresionado por su belleza y su manera de hablar, y porque la divina ayer nos dijo que hoy me llegaría el amor de una manera extraña.
Yo les dije sobre las leyendas que hablan de mujeres solas en el bosque, y ellos se rieron de mí. Si hubiera sido una aparición, hermanito, entonces que me lleve, porque estaba muy linda la chica, dijo riendo Gastón. Cállate, tonto, que con eso no se juega, dijo Zulema. Andas hecho el loco y uno de estos días te metes en un lío de faldas. Las chicas con las que ando. Gastón no terminaba de decir lo que quería decir cuando nos sorprendió un alarido aterrador que salía de entre la vegetación. Era como un lamento amplificado, algo que nunca habíamos escuchado por ese lugar desde que lo frecuentamos ya desde hace varios años. Simplemente aceleramos el paso y nos largamos de allí. Te dije, hermano pendejo, con esas cosas no se juega, exclamó mi hermana. El asunto se volvía pesado, así que resolvimos ir otro día, a donde la adivina para contarle lo sucedido y que nos diga lo que ella sabía al respecto. Ese atardecer, Gastón se pasó hablando de Aura María, que era el nombre de la chica de aquel sueño y que se estaba volviendo su amor verdadero. Realmente estaba impresionado. De hecho, se fue a dormir temprano para soñar con ella nuevamente. A eso de las 8:30 de la noche, mi madre entró en mi habitación y me dijo que acompañara a Gastón, que se había salido a ver a una chica y luego se había alejado en dirección a la feria. Yo le pregunté cómo era. Ella me explicó que vestía de blanco y llevaba una diadema en la cabeza. Salí corriendo a ver a Zulema. Una vez enterada, nos acompañó a alcanzar a Gastón. ¿Sabes quién se llamaba Aura María también?, le dije a Zulema mientras caminábamos en la feria. ¿Quién?, preguntó intrigada. Pues la Llorona, le dije, y me quedó mirando con la boca abierta. Le expliqué que, en un arrebato de celos, esta mujer mató a sus 3 hijos ahogándolos en el río. El marido era un español que tenía pensado regresar al viejo continente para casarse con otra mujer, dejándola a ella abandonada en México. Aquella situación desencadenó una tragedia y cuando ella reaccionó se volvió loca por lo que había hecho y también murió ahogada en el río mientras buscaba los cuerpos de sus hijos. Ella se convirtió en un alma en pena que rondaba la cuenca del lago Texcoco en México. ¿Qué mierdas hace acá en Ecuador? ¿Atrás de Gastón?, me preguntó encolerizada. Pues parece que anda por toda América. Hay reportes en todos los países sobre un alma en pena que llora por sus hijos, recorriendo los ríos de varias ciudades del continente. ¿Te acuerdas del nombre del circo? Es lo único que nos conecta ahora mismo con México y parece que va por ahí la cosa. Hay que preguntarle a la adivina. Debemos averiguar qué quiere esa vieja. Es mucho mayor que Gastón y ya pasó por un matrimonio. El amor es raro, hermanita. ¿Tú qué sabes, mocoso?, me dijo y mejor me quedé callado. Estaba claro que en la feria del circo encontraríamos respuestas. Cuando llegamos a la feria, ubicamos enseguida a Gastón y vimos que andaba con la misma chica del río. Iban muy divertidos de juego en juego. Nosotros nos manteníamos lejos para no interrumpir nada, pero manteníamos vigilada a la pareja. Decidimos con Zulema ir a donde la adivina para que vea a la chica y nos diga si ella la conocía. Fuimos donde la misteriosa mujer y luego de hacernos esperar porque estaba atendiendo unos clientes, nos dio un tiempo para contarle lo sucedido en el río y lo que estaba sucediendo en ese momento en la feria con nuestro hermano. Ella no creía el asunto y se fue con nosotros para ver a la pareja. Yo le pregunté si se trataba de la Llorona y solo me miró sin decir nada. Los encontramos otra vez en el juego de tiro al blanco, con las pelotas de tenis. Los observamos de lejos y la adivina dijo: sí, esa es ella, la Llorona en persona. Nos decía que nunca se había comportado así. Nos explicó que, por algún motivo, el circo tenía entre su exhibición de objetos raros un vestido blanco colonial y que al parecer el alma de Aura María estaba ligada a esa prenda. Así que había viajado por toda América fomentando el terror en los ríos de los países que el circo visitaba. Por eso la han visto en varios lugares del continente, le dije. Pero ahora no está en modo de espanto. No, más bien parece estar enamorada. Válgame santísimo, esta es la oportunidad de que esa entidad avance a su descanso eterno, exclamó la adivina. ¿Y podrá descansar después de lo que hizo con, ya sabe usted, con aquellos angelitos?, le preguntó Zulema.
El asunto es que esos niños no murieron. Esa noche Aura María forcejó con su marido y se cayó ahí perdiendo el conocimiento. Aquel hombre malvado se llevó a los niños a España y los crió sin decirles nada de su madre. Ella no persigue a los niños para llevárselos. Ella persigue a infieles como su marido, y si se encuentra uno en un paraje solitario, pues no tiene piedad de él. ¿Y cómo usted sabe eso? Digamos que uso conexiones más complejas que el Wi-Fi que ustedes conocen. ¿Y entonces qué? ¿Se va a llevar a Gastón?, le pregunté directamente. Es más complicado que eso. Hoy no va a pasar nada. Él cree que está soñando. Más tarde irá a casa. Ustedes quédense cuidándolo. Y mañana vengan en la mañana con él para darle ciertas indicaciones. Sin más palabra, la divina nos dejó solos en nuestro plan de chaperones. La noche transcurrió con normalidad y a eso de la medianoche, Gastón y Aura María tomaron el camino a casa y nosotros fuimos tras de ellos. Gastón entró y la mujer se retiró en dirección a la oscuridad. Antes de desaparecer, giró la mirada hacia nuestra posición y levantó en la mano en son de despedida. Helados de miedo, correspondimos alzando nuestras manos y nos apresuramos a entrar a la casa. Al otro día le contamos todo a Gastón, quien nos decía que para él aquella experiencia había transcurrido en un sueño y que definitivamente amaba a esa mujer, aunque fuera una fantasma. Le dijimos todos los datos que nos compartió la divina del circo y de la cita que teníamos con ella para recibir instrucciones para solucionar el asunto. Yo no quiero solucionar nada, quiero seguir sintiendo esta emoción al verla, quiero sentir mi corazón explotar con sus caricias. Ustedes no entienden. Gastón se encontraba en un profundo dilema emocional. Liberar a Aura María de su maldición significaba también perder para siempre a la mujer que, en tan corto tiempo, había llegado a amar con tanta intensidad. Cada encuentro con ella reforzaba su vínculo, y aunque sabía que su amada no pertenecía a este mundo, el amor que sentía era tan real y poderoso como cualquier otro. La divina le había explicado que liberar el espíritu de Aura María era la única forma de darle sosiego y permitirle descansar en paz. Pero eso implicaba decir adiós a la única mujer que había despertado en él sentimientos tan profundos. Gastón, atrapado entre el deber y el deseo, se debatía entre la necesidad de hacer lo correcto y el miedo de enfrentarse a la soledad que vendría después de dejarla ir. Este conflicto interior lo calcomía, llevándolo a cuestionar si el sacrificio del amor verdadero era un precio justo por la redención del alma de Aura María. Al parecer su mente se estaba nublando, pero con un poco de labia lo convencimos de ir a la feria para que, al menos, conozca más detalles sobre su novia. Cuando llegamos donde la divina, ella le enseñó a Gastón el vestido y la diadema que reposaban en una vitrina, entre muchos otros objetos raros que el circo exhibía al público. Gastón se quedó unos minutos observando esa prenda. Debes ayudarla a seguir su camino. Ya ha sufrido mucho, le dijo la divina. ¿Y qué va a pasar conmigo? Tendrás la satisfacción de haber hecho lo correcto, respondió la divina. ¿Qué debo hacer entonces? Cuando estés con ella, pon las dos palmas de tu mano frente a ti, obsérvalas y di su nombre. Eso hará que ella sea liberada de su pena. Gastón puso en su rostro una expresión de tristeza que jamás le habíamos visto. Nunca la había visto enamorada y esa es su única oportunidad de ir hacia la luz, le dijo la divina. Salimos de la tienda y en silencio nos fuimos rumbo a casa. Después del almuerzo iríamos al río a pescar hasta que Aura María aparezca. Antes de salir de la feria, una de las chicas se acercaron a Gastón. Él no le prestó mucha atención, pero una insistió en dejarle una invitación para la fiesta en la noche. Ella misma le guardó la tarjeta en el bolsillo de su camisa y por la proximidad le alcanzó a dar un beso en los labios. En ese instante, escuchamos otra vez el alarido que habíamos escuchado el día anterior en el río. Esta vez fueron varios y sonaban aterradores. Empezamos a caminar para alejarnos del sitio. El almuerzo transcurrió normal, excepto que Gastón tenía su cara de depresión que hacía temer que no iría al encuentro con Aura María, pero luego de unas horas fue él quien nos apresuró. Su actitud había cambiado y caminaba con mucha energía. ¿Qué tienes pensado hacer en veranito?, le preguntó Selena.
liberarla como dijo la divina, y he pensado que no debo estar triste por eso, es solo otra perspectiva de ver las cosas. Pensé mucho en el asunto y he comprendido que, si voy a sufrir, ese solo sería un pequeño sacrificio en comparación con el alivio eterno que podría brindarle a Aura María. ¿Cómo puedes decir que la amas en tan poco tiempo de conocerla?, le pregunté. No lo sé, quizás simplemente sea la indicada. Vaya, eso estuvo profundo, hermanito, le dije. Gastón solo sonrió, siguió el camino con una mezcla de tristeza y determinación. Había decidido enfrentar su dolor y cumplir con el rito que liberaría a la mujer que amaba, poniendo su bienestar espiritual por encima de su propio corazón roto. Cuando llegamos a nuestro sitio de pesca preferido, pusimos las líneas de nylon para ver si picaba algo, mientras esperábamos a que Gastón agarre el sueño en el lugar donde se acomodó. Con Zulema nos ubicamos a unos 30 metros de él para dar espacio al encuentro. Cerca de la hora del ocaso, vimos cómo aparecía Aura María entre la vegetación del río y nos quedamos a la expectativa. Esta vez Aura María hacía movimientos bruscos con sus manos. Era como si discutieran. Pasaron un largo rato así y de pronto notamos que Gastón iba a hacer la señal de poner las palmas de su mano frente a él, como había indicado la divina. Pero la mujer se lo impidió, tomándolo de las muñecas y bajando sus manos para seguirse viendo frente a frente. Algo no estaba bien, empezaron a forcejar y el rostro de Aura María se tornó sombrío y aterrador. Había revelado su verdadera naturaleza y al parecer Gastón había despertado de su sueño, pues nos llamó con desesperación. Corrimos hacia él sin saber qué hacer exactamente, y mientras nos acercábamos, vimos cómo el espectro abrazaba a nuestro hermano y arrancaba su espíritu de su cuerpo físico. Un halo parecido a Gastón se quedó flotando cerca de su cuerpo que ahora yacía tumbado en el piso, y entonces la Llorona se dirigió a toda velocidad hacia nosotros. Choque fue violento. Una fuerza inexplicable nos lanzó a varios metros de distancia. Es todo lo que recuerdo de ese instante. Desperté al otro día en el hospital, con fracturas en varias partes del cuerpo. Mi hermana había corrido igual suerte, y fue cuando nos comunicaron que Gastón no había sobrevivido. Los siguientes días fueron terribles para la familia. Solo con Zulema podíamos reconfortarnos pensando en que Gastón estaba bien allá, en el otro plano, o a donde sea que haya ido. Un cementerio bajo mi casa. Hola Raptor Gamer, quiero compartir contigo la historia de cómo nuestro sueño familiar de tener una casa nueva se convirtió en una pesadilla paranormal. Soy Jackie, ahora tengo 25, pero lo que te relataré a continuación sucedió hace 12 años, cuando nuestra vecindad pasó de ser un refugio sereno a un lugar lleno de algarabía, ruido excesivo y tránsito vehicular. Mi padre consiguió un contrato de asesoría con una empresa extranjera y con el dinero que reunió y lo que obtendría de la venta de nuestra casa, planeó comprar una nueva en un sector más calmado. Mamá y mi abuela estaban felices y con Jorge, mi hermano, ya nos disputábamos las mejores habitaciones del modelo que la constructora nos enseñó en fotos y que fuimos a conocer de inmediato. La casa estaba situada en una leve colina que le daba una presencia imponente comparada con las demás propiedades de la urbanización. Olía nueva, su construcción era sólida y los espacios interiores estaban diseñados con una comodidad y elegancia que nos emocionaba al instante. Parecía recién construida y eso nos llenaba de alegría. No hubo mucho debate para decidir si esa era la casa adecuada para la familia, excepto por los comentarios de la abuela. Es demasiado por muy poco, dijo, refiriéndose al bajo precio de venta que había fijado la compañía constructora. Se concretó la compra y mis padres firmaron los papeles una semana después. Aquel sábado, la mudanza fue cosa de un día, pues mi madre y mi abuela, que era una mujer muy fuerte, arreglaron todo para que papá, mi hermano y yo subiéramos al camión las cosas de manera ágil. Mientras terminábamos de armar las camas y colocar cada cosa en su lugar, nos dieron las 12 de la noche. Justo estaba en mi habitación vistiendo con sábanas mi colchón cuando vi una sombra pasar por mi ventana. Imaginé que era papá o Jorge y me quedé tranquila. Exactamente un segundo después, mi padre y mi hermano entraron a la habitación con la mesa de mi computadora. Su rapidez me sorprendió. Ese fue el primer fenómeno raro que vi en nuestra casa.
Cuando nos dispusimos a dormir, cada quien se retiró a su aposento. Apagué la luz de mi cuarto y me acosté. Estaba muy cansada. Luego de un rato sentí un chiflón de aire que me dio la sensación de estar durmiendo al aire libre. Además, empecé a escuchar un sonido rítmico, como la de un tambor, pero supuse que era un ruido provocado por el viento, que terminó arrullándome. El cansancio hizo lo suyo y caí rendida hasta el otro día. La mañana del domingo la pasamos arreglando los exteriores de la casa. Había un poco de monte crecido por aquí y por allá, pero nada que con mi hermano no pudiéramos solucionar. Estábamos en eso, cuando encontramos semienterrados unos huesos grandes como los de un brazo. Se nos ocurrió que era de algún animal que había muerto cerca y habían lanzado sus restos a nuestra propiedad. Los recogimos en una funda negra para basura y allí quedó el asunto. Al mediodía una persona se acercó a nosotros. Se identificó como don Eduardo Rodríguez, el dueño de la casa vecina. Traía un pastel de chocolate que nos dio como bienvenida. Nos dijo que habíamos comprado la última casa libre de la urbanización. También nos contó que las propiedades las vendieron muy baratas porque el público se llegó a enterar de que la compañía constructora había encontrado un cementerio ancestral en estos terrenos y no hizo nada por preservarlo, sino que se llevó las artesanías y el oro encontrado y apartó todas las osamentas a una fosa común para seguir con el desarrollo inmobiliario. Los trabajadores regaron la noticia y los compradores de una u otra manera se enteraban y desistían de vivir allí. Solo los valientes compramos casa aquí, dijo el vecino. ¿En serio encontraron oro?, preguntó sorprendido mi hermano. Sí, pero dicen que el pueblo que vivía en esta zona era enorme, así que lo más seguro es que aún queden entierros que no han sido saqueados, explicó don Eduardo. Conversamos de varias cosas hasta que el vecino se despidió y volvimos a nuestras tareas. La tierra que pisamos tiene la ceniza de nuestros ancestros y eso la hace sagrada, dijo la abuela con aire ceremonioso. Esa noche el sonar del tambor estuvo acompañado por lamentos que se volvieron cada vez más tétricos y que nos hizo correr a la habitación de nuestros padres. ¿Y la abuela?, preguntó mamá. La abuela entraba en ese momento a la habitación con un cuenco lleno de hojas secas humeando. Se paseó por todo el espacio ante nuestro asombro y antes de salir dijo: «Vinimos por calma y aquí hay más gente haciendo ruido, solo que desde el más allá». «Mamá, no digas esas cosas que nos asustas», le dijo mi madre. Nos quedamos en la cama de 3 plazas de nuestros padres y pasamos la noche allí tratando de dormir algo para ir descansados a las actividades del día lunes. Los ruidos desaparecieron luego de que la abuela hizo el ritual del humo, pero pudimos sentir una especie de temblor que sacudió levemente la estructura de la casa. Luego de eso, la noche pasó sin novedad. Con el transcurso de los días y ante varias experiencias del mismo tipo que ya se nos estaba volviendo costumbre y que mi abuela mantenía a raya con sus rituales, mi padre se empezó a sentir culpable de haberse dejado engañar por esta gente de la compañía constructora. Mi abuela lo apoyaba y le decía que ni ella se había dado cuenta de las extrañas fuerzas que estaban apoderadas del lugar. Todas las noches siguientes dormimos en la habitación principal con mis padres y siempre la abuela cerraba el día con un ritual de apaciguamiento. Las otras estancias de la casa se volvieron frías a nivel insoportable y para colmo las puertas se abrían y cerraban con violentos azotes. Lo peor eran las sombras que envueltas en una niebla tenebrosa acechaban en cada rincón de la casa. Nuestra rutina había cambiado tanto que en algún momento llegamos a pensar en mudarnos otra vez. Un sábado por la tarde, don Eduardo nos visitó con un señor mayor de peculiar aspecto, pues su rostro parecía esculpido en madera. Tenía una nariz que sobresalía notoriamente. Su piel mostraba una prolongada exposición al sol y estaba cargado de collares y conchas y piedras de colores que portaba en su cuello y en las muñecas de ambas manos. Se llamaba Lucho y era de pocas palabras, pero el vecino nos explicó que si alguien nos podía ayudar a romper con la maldición del lugar, era este señor que lo acompañaba, pues utilizaba el poder de las plantas, los elementos, y además conocía el ritual de limpia para casas poseídas como la nuestra. Le consultamos a la abuela, que se había convertido en nuestra chamán de cabecera, y estuvo de acuerdo, pues se necesitaban poderes y conocimientos más profundos de los que ella tenía. La operación Liberación de Casa Nueva
Se fijó para el día siguiente y el domingo muy temprano estuvieron allí el vecino y su amigo. Esta vez traía un pañuelo rojo atado en la cabeza y vestía una camisa de cuero de llama y algunas rayas de pintura roja en la cara. Sobre la mesa del centro de la sala desató un alijo que cargaba, en el cual se podían distinguir unas piedras brillantes de colores, una figura de piedra amarilla, una maraca con diversos decorados y unos frascos que despedían olores muy penetrantes. Prendió unos carbones encima de un cuenco polípodo y cuando estos se volvieron rojas brasas, le dispensó un polvo que produjo un olor que se apoderó de toda la casa. Sobó las piedras brillantes de colores en todas las paredes de la sala y las habitaciones. Después de un breve recorrido por la fachada exterior, entró y se ubicó en el punto más occidental de la sala. Levantando los brazos al cielo, dijo: ¡Ay, ay, ay! Gran espíritu del águila, guerreros ancestrales, espíritus de las montañas y los ríos, fuerzas de los cuatro vientos. Este lugar seguirá siendo sagrado porque ahora es habitado por gente de bien. Abuelos y mayores, sigan el camino y sigan guardando el gran secreto. Tomó uno de los frascos y nos puso varias gotas de su contenido en las manos, indicándonos que los frotemos fuertemente y luego las coloquemos en nuestras cabezas. Entonces, el viejo empezó a tocar un tambor que tenía el mismo tono del que no nos dejaba dormir por las noches. Aquello provocó que empezaran a sonar más tambores a la distancia, iniciando también una especie de danza de sombras a nuestro alrededor que emitían lamentos inentendibles. Los espíritus trataban de sacarnos del lugar y cada vez su empujón se hacía más violento. Los cuadros, adornos y espejos que recién habíamos instalado en las paredes cayeron al piso haciéndose añicos. Eso duró unos pocos segundos hasta que el viejo volvió a gritar: ¡Ay, ay, ay! De pronto, la casa se estremeció y las sombras inmediatamente desaparecieron, al tiempo que el pañuelo rojo de la cabeza del viejo volaba por los aires hasta el exterior de la casa. ¡Corran! Pónganle esta piedra encima al pañuelo, donde sea que haya caído, y no lo toquen. Mi hermano salió corriendo con esa misión, y el viejo se sentó en un sillón evidentemente debilitado, con los ojos enrojecidos y la cara cubierta de sudor. Mi abuela le trajo agua para que beba, y eso lo fue normalizando. Lo que había pasado era difícil de creer, pero todos los habíamos sentido y no teníamos duda de eso, pues fue tan real que por un momento pensé que no íbamos a sobrevivir. Cuando ya todos estábamos recuperando del susto, mi padre le preguntó a don Lucho cuánto se le debía por sus servicios y el viejo rió a carcajadas. No se preocupen, solo prométame que no me van a olvidar, ni tampoco a su vecino Eduardo, mi amigo aquí presente que me trajo ante ustedes. A todos nos pareció extraño el pago que el viejo solicitaba, pero papá solemnemente le hizo la promesa de que viviría en el recuerdo de la familia por siempre, y todos estuvimos de acuerdo y le agradecimos de corazón por habernos ayudado. Continuamos conversando y luego mis padres y la abuela prepararon una rica comida que incluía frijoles rojos cocidos con chicharrón crujiente, carne molida, chorizo, morcilla, tajadas de plátano maduro, aguacate, arroz blanco, todo coronado con varios huevos fritos. Este banquete no solo nos llenó el estómago, sino también nuestros corazones, reafirmando los lazos familiares en medio del misterioso pedido de don Lucho. Cuando ya se iban, mi padre le hizo acuerdo de su pañuelo y don Lucho se detuvo antes de salir por la puerta principal y dijo: hoy a las 12 de la noche lo recoges, pero deja marcado el sitio donde yace y luego de 13 lunas, allí en el sitio que marcaste, debes excavar hasta una profundidad de 2,5 metros. Vas a encontrar algo interesante. Después de eso, me devuelves mi pañuelo, porque es un regalo especial. Ahora teníamos otro misterio que resolver, pero no sería sino hasta después de 13 lunas. Mi padre se dedicó los siguientes días a contactar con los funcionarios de Patrimonio Cultural, hasta que logró que se presione a la compañía constructora para que indique el lugar donde había puesto todas las osamentas, y resultó que fue debajo del parque central de la urbanización. Debes hacer que nadie olvide a esta gente, le sugirió mi abuela. Mi padre hizo confeccionar un monumento en honor a la valentía de aquellas personas que, según averiguó, habían sido un pueblo guerrero que se opuso a las invasiones europeas y por eso fueron extinguidos. A la inauguración de la estatua al espíritu indomable llegaron muchas personas descendientes de aquellas tribus
y varios canales de televisión que pusieron en tendencia la hazaña de estos guerreros ancestrales. Las 13 lunas pasaron y mi padre llamó a Eduardo, el vecino, para que le ayudara con la excavación. Como iba a ser un trabajo fuerte, la abuela llenó una jarra de agua helada, cortó 10 limones por la mitad y una a una fue exprimiendo cada tapa de limón hasta la última gota. Con esto calmará la sed, dijo la abuela. Luego de 2 horas de trabajo y el turno en que mi padre estaba cavando en el hueco, los que estábamos fuera escuchamos un grito desesperado. ¡Familia, somos ricos! Era mi padre que iba subiendo por la escalera con una piedrota de oro en la mano. En ese mismo instante, varias ráfagas de vientos alborotaron el momento y de en medio del polvo que se levantó, aparecieron unos espectros con la apariencia de indígenas, llenos de muchos adornos en su vestimenta. Eran un total de 6 y se acercaron hacia donde antes habíamos estado trabajando. Y ahora estábamos paralizados del miedo, ya que se nos habían reunido mamá, mi hermana y la abuela. ¿Qué quieren? Ya mi yerno hizo todo lo que pudo para que la nación los recuerde. Ahora es otro tiempo y nueva gente, pero no dejaremos jamás de que alguien intente sepultarlos en el olvido, le gritó la abuela con una inusual fuerza. Las apariciones se detuvieron y solo uno avanzó hasta muy cerca de ella. Ahora ustedes son los últimos guerreros aquí, dijo la aparición con una voz estruendosa. Después de esas palabras, todos los espíritus gritaron ¡ay, ay, ay! Y los vientos se calmaron, mientras ellos iban desapareciendo uno a uno hasta que la última nube de polvo se asentó. Cuando todo volvió a la normalidad y mientras aún manteníamos nuestras bocas abiertas del asombro, un pañuelo verde, el mismo material que el del don Lucho, cayó en manos de la abuela. Ella alzó su brazo al cielo y dijo con toda la fuerza de sus pulmones ¡ay, ay, ay! En la actualidad seguimos viviendo en la misma casa, pero ahora tiene una piscinota con un tobogán que, por su altura, es lo único que da miedo. La propiedad de enfrente entró en venta y se la compramos a don Lucho para que viva cerca de nosotros con su familia. Papá cumplió así su promesa de no olvidarlo. El vecino Eduardo se volvió socio de papá y mamá en la expansión internacional de su empresa de asesoramiento tributario. Solo la abuela ya no está con nosotros y la extraño muchísimo. Me enseñó todo lo que ella sabía. Y ahora yo llevo su pañuelo verde en la cabeza, mientras pinto en mi taller de arte cuadros con motivos ancestrales, porque honrar el pasado, escuchar las voces de la tierra y vivir en armonía con lo invisible son las claves para encontrar nuestro verdadero lugar en el mundo. Y bueno, un poco de oro nunca viene mal. Hola Raptor, te cuento mi experiencia de cuando trabajé como taxista en la noche. Todo iba bien hasta que ellos se subieron a mi unidad. Eran espectros, criaturas extrañas y almas perdidas, todos con destinos más allá de lo imaginable. Soy Iván, aprendí de mi padre a reparar máquinas de coser. Él me aseguró que ese oficio me traería un gran porvenir. Y es que en su época la mayoría de vestidos y trajes eran hechos a la medida, pero poco tiempo después la oferta de ropa fue hecha en China a precios que no admiten competencia. Acabó con los talleres artesanales de la moda, cuyos dueños tuvieron que cambiar de oficio, afectando mi situación económica, pues quedaron muy pocos sastres y costureras con deseos y dinero para reparar sus máquinas de coser. Yo también tuve que buscarme otra fuente de ingreso, pero tardé tanto en decidirme que la pobreza tocó la puerta de mi casa, donde vivíamos con mi esposa y mis 3 hijos. Betsy es una mujer comprensiva, me ha apoyado a lo largo de mis altibajos económicos y a pesar de las adversidades ha sido un pilar fundamental para la familia, cuidando del hogar y gestionando los recursos limitados con los que contamos. Tengo un hijo adolescente que en un año más irá a la universidad y luego están las gemelas que tienen 7 años pero generan muchos gastos. Llegó el día en los que mis ahorros y los de mi esposa quedaron al nivel mínimo y eso sí daba terror. Pero la decisión que tomé ante el vacío en los bolsillos también me llevó a vivir varias experiencias sobrecogedoras. Me dejé llevar por las circunstancias y lo primero que se me vino a la mente fue convertirme en taxista, porque conocí a alguien que podía recomendarme a una empresa de taxis. Cuando llegué por primera vez a la empresa de taxis, con la recomendación de ese amigo, me encontré con un edificio antiguo, de fachada desgastada, iluminado por una luz amarillenta que parpadeaba y proyectaba sombras inquietantes.
Un cartel metálico con el nombre Taxis del Norte colgaba sobre la puerta y el chirrido que le hacía producir el viento añadía un toque fantasmal. Al entrar, fui recibido por un vestíbulo con olor a café rancio y tabaco, cuyas paredes estaban decoradas con fotografías en blanco y negro de antiguos conductores distinguidos, cuyos ojos parecían seguir cada uno de mis movimientos. La oficina principal, con una ventana al patio trasero donde los taxis descansaban en la penumbra, tenía un ambiente lúgubre. Con cada paso que daba sentí una mezcla de curiosidad, consciente de que estaba a punto de adentrarme en un mundo lleno de misterios y peligros desconocidos. Me dieron la noticia de que allí solo había vacantes para el turno de la noche, que al parecer era el menos apetecido por el riesgo. Pero el hecho de que nadie quisiera trabajar de noche también lo hacía muy rentable. Solo era de esperar en el terminal de pasajeros a personas que quisieran viajar hacia los pueblos del norte a la hora que ya no habían buses disponibles y hacer carreras de largas distancias que representaban un buen pago por el servicio. La mayoría de las veces los pasajeros daban propinas, pero también me contaron que sucedían cosas extrañas que hacían que los choferes dejaran la guardia abandonada. La tercera noche, cuando todo parecía indicar que el turno sería tranquilo, apareció un pasajero que quería llegar a un pueblo situado en lo alto de la provincia. Le pedí el doble de lo que marcaba el taxímetro, ya que sospechaba que el viaje de vuelta lo haría sin pasajeros. Tomé la carretera y más adelante, esta se estrechó tanto que no se podía conducir rápido. El pasajero empezó a hacer peticiones extrañas que me dejaron en un mal presentimiento. Por ejemplo, al pasar por una cascada que caía cerca de la carretera, insistió en probar de esa agua. A regañadientes me detuve. Mientras él bebía, una gran sombra vestida de mujer apareció a lo lejos. Encendí las luces altas del taxi y con horror vimos que se trataba de una calavera que se iba acercando poco a poco. Subimos al coche como locos y arranqué a toda prisa, con el corazón latiendo frenéticamente. El silencio en el coche era ensordecedor. Ninguno de los dos dijo nada hasta que de repente dos luces aparecieron en el camino, viniendo en sentido contrario. Reduje la velocidad pensando que era otro vehículo, pero resultaron ser los ojos de un lobo, encandilado por las luces del coche. El lobo quedó estático en la vía y tuve que esquivarlo bruscamente, casi saliéndonos del camino. Finalmente llegamos a nuestro destino. El pasajero me pagó lo pactado y con una mirada cargada de misterio me dio una propina. No quería regresar solo por esa carretera oscura y traicionera. Afortunadamente, a muy poca distancia, me encontré con otro pasajero que se subió al asiento delantero. Mientras conducía, me relató historias escalofriantes sobre el lobo del camino y el fantasma de la cascada que tanto me habían asustado antes. Me explicó que en ese lugar un hombre había asesinado a su esposa y que no era prudente detenerse, sino pasar a toda velocidad por allí. Cada palabra suya aumentaba mi inquietud, dejando en el aire la sensación de que lo sobrenatural era una presencia constante en ese trayecto. Una noche después, paré al pie de una casa vieja para dejar a una chica que iba en el asiento de atrás. La casa decrépita y sombría alzaba una silueta oscura contra el cielo nocturno. Las ventanas rotas parecían ojos vacíos que observan cada movimiento en el exterior. La fachada estaba cubierta de hiedra retorcida y el viento hacía que las ramas crujieran a manera de susurros. La puerta principal, apenas colgando de sus bisagras oxidadas, se abrió con un chirrido que resonó en la inquietud de la noche. Vi abrirse la puerta del taxi y también vi cómo en lugar de la pasajera salió brincando una enorme cabra blanca. Aceleré y me fui con toda velocidad. Ya en la ciudad noté que el asiento trasero había quedado su ropa hecha un desorden. Las prendas revueltas y esparcidas parecían haber sido abandonadas en un apuro desesperado. Un vestido blanco arrugado y manchado de barro yacía sobre el asiento, junto a un par de zapatos desgastados y un chal cubierto de hojas secas. Cada pieza de ropa exudaba un aroma a bestia, como para confirmar una historia que desafiaba la lógica y la realidad. Tuve que ir a la empresa a lavar el coche para seguir trabajando esa noche. En otra ocasión llevé una pareja cuyos ojos, cuando los mirabas por el espejo retrovisor, se ponían rojos y brillaban en la oscuridad. Cuando llegué a donde iban me descuidé un segundo y al volver a verlos ya no estaban allí. Esa noche también se embarcó un pasajero que llevaba unas maletas de cuero muy viejas y cuando pasamos por un puente me hizo acelerar porque aseguraba que ese lugar acostumbraban a detener los coches para asaltarlos. Ya cuando arribamos a su destino,
Él bajó normalmente. Yo fui a la cajuela por sus maletas, a lo que él las tomó. Estas se hicieron cenizas que volaron por el aire, y él salió corriendo mientras se transformaba en un esqueleto y se internaba en la oscuridad de la noche. Me subí al coche y salí de ahí apresuradamente. Esos primeros días siempre estuve al borde del terror. Tenía muy pocas carreras normales y muchas con sombras que me engañaban. Me hacían perder el tiempo y me ponían los pelos de punta. El terror me quería acobardar, pero era cuestión de sobrevivencia. Así fue como empecé a cobrar por adelantado, a no hacer preguntas, a ignorar lo inexplicable y a conducir con la vista fija en el camino. El miedo a no llevar un bocado a la casa era más fuerte que el miedo a las cosas extrañas que me esperaban en la carretera. Cobrando al inicio, las carreras se volvieron lucrativas. Los pasajeros, o lo que fueran, pagaban generosamente, y los que llegaban sin dinero me daban objetos que de alguna manera trataban de compensar el servicio. Unos con libros incunables de altísimo valor, otros con monedas de otros tiempos coleccionables, y hasta unos soldados de uniforme negro que, de regreso a su hogar, me dejaron 3 granadas de fragmentación alemanas que hasta el día de hoy no he podido vender. Una noche decidí no trabajar para celebrar el cumpleaños de mi esposa y fuimos con toda la familia a un restaurante de esos que hay que hacer reservas con anterioridad y cuyos platos son enormes, pero traen poquita comida. Y por primera vez les dije que se fijaran en la carta, pero no en el precio. Claro que, para decidirnos, tuvimos que pedir al mesero que nos explicara cada plato. Nuestra mesa se llenó de comida y al final me di cuenta por qué las viejitas dicen: el que no ha tenido y llega a tener, loco se quiere volver. Ese día nos dimos cuenta de que no teníamos ni la más mínima idea de lo que es la etiqueta y que tampoco éramos de estar en un lugar donde la gente no va a saciar tu hambre, sino ostentar una posición y su ego. Ese no era nuestro caso. Lo que pasó fue que el día anterior, un pasajero a quien saqué de un lugar peligroso me había regalado un fajo de billetes y quería gastar rápido ese dinero para no sentirme culpable de nada. Mi esposa se sintió muy halagada y mis hijos tuvieron expresiones de calor humano que no les conocía, y terminamos nuestra celebración en una sala de cine con película, palomitas y Coca-Cola. El tiempo transcurrió y la frenética actividad paranormal en mi taxi me generó un nivel de ingresos que me permitía solventar los gastos de mi familia. Mis noches de terror se justificaban con la tranquilidad financiera con la que ahora enfrentaba la vida. Sin darme cuenta, mi existencia se convirtió en un revoltijo de aventuras, peligros inminentes y tratos con personajes tan extraños que tenía la sensación de que todo aquello me iba dejando una huella en el interior. Empecé a sospechar de que había algo terrible aferrado a mí, al coche, a mi propia cama, cuando llegaba a casa en la mañana para descansar. Hace exactamente 6 noches, un pasajero que se parecía mucho a un mago medieval subió al taxi. Tenía una presencia enigmática y elegante, con una larga túnica de terciopelo oscuro que se arrastraba ligeramente por el suelo. Su barba blanca, larga y cuidadosamente trenzada le daba un aire de sabiduría ancestral, y sus ojos profundos, brillantes, parecían contener secretos inmemorables. Llevaba un sombrero de ala ancha que proyectaba una sombra misteriosa sobre su rostro, ocultando parcialmente sus facciones y acentuando su aura de misterio. Subió al taxi y me pidió que lo llevara a un sitio 5 kilómetros al norte de la ciudad. Le pedí $65 por el servicio y me pagó con un billete de 100, indicándome que me quedara con el cambio como propina, porque le habían contado de que yo era un buen conductor. El viaje transcurrió con normalidad, pero al llegar a su destino, el mago se disponía a bajar cuando se volvió hacia mí y con una voz ceremoniosa, grave y profunda, me dijo: tu bienestar está asegurado, pero en 7 días pagará por todo lo que se te ha concedido con tu alma. Hizo una pausa para permitirme asimilar lo que estaba escuchando y luego continuó: a menos que aceptes el plan mensual, incluye más riquezas a cambio de entregarnos el alma de cualquier persona todos los días 13 de cada mes, mientras quieras mantener el pacto vigente. El tipo salió del vehículo como si nada, y yo me quedé allí temblando de miedo porque había oído hablar de estos cambalaches y seguía pareciendo que nada de lo obtenido compensaría tan alto precio. Me causaba mucho terror el hecho de perder mi alma. Entendía que eso implicaba mi muerte en 7 días y ni siquiera consideré la idea de entregar el alma de otra persona cada mes. No podía vivir con esa culpa.
Quise dejar botado todo, pero pensé mejor en pasarme a trabajar en el día, pues los pasajeros del turno matutino no eran tan rentables como los de la noche, y además solo se trataba de personas desesperadas por llegar a tiempo, seres acomplejados por factores que no dependen de ellos, y personas amargadas por experiencias pasadas que no han logrado superar. El primer día que escapé a la jornada mañanera, el último pasajero que subió a mi taxi me entregó una tarjeta y se fue. El pequeño trozo de cartulina negra decía con unas letras doradas: "Te quedan 6 días". Volví al turno de la noche, pero no a conducir. Le pedí al dueño de la compañía que me ubicara en la central de radio para coordinar las carreras entre los clientes y las unidades. Como había demostrado responsabilidad, al segundo día, a las 8 de la noche, ya estaba en mi puesto de controlador radial. A eso de las 4 de la mañana, Chanito, un compañero chofer, me dijo que un pasajero quería hablar por la radio. Solo escuché una voz diciendo: 5 días. Corté la comunicación, salí de la empresa y me fui a casa. Lo que fuera que hacía, no me ocultaba ante este tipo de manifestaciones que intentaban por todos los medios comunicarse conmigo. Siempre terminaba recibiendo un mensaje con la cantidad de días que me quedaban para perder mi alma. Ahora, varios años después del inicio de esta experiencia, la decidí compartir con tu comunidad, porque terminé convirtiéndome en otra historia: el turno de la noche de los taxistas del norte. Siren Head, corre por tu vida. Hola Raptor, te contaré una historia que involucra sirenas resonando en la distancia. Un sonido que puede ser familiar, pero que resulta extraño si estás por un sendero en una montaña. Soy Daniela y esto es lo que sucedió en el Parque Ecológico Chiquimpe, algo que nunca podré olvidar. Mi vida era como la de un adolescente normal. Vivíamos en lo que se puede considerar la antesala del Parque Ecológico Chiquimpe, un lugar donde la montaña llama a la aventura. Este sitio es muy frecuentado por abundante naturaleza. En el Centro de Aprendizaje y Conservación, que es donde trabajan mis padres y donde yo hago mi voluntariado, se recibían adolescentes y estudiantes con problemas de conducta. Era como un lugar que les brindaba la posibilidad de reencontrarse con ellos mismos. Y para mí, se había convertido en un sitio donde podía establecer relaciones de amistad para siempre, y dos muy particulares que duraron muy poco. Era un lugar tranquilo y apacible, que actuaba como bálsamo para el espíritu inquieto de los jóvenes. El entorno los conectaba con las plantas, la fauna y los árboles de este lugar privilegiado de la naturaleza. El ambiente propiciaba el descanso, donde los sentidos se reactivaban y se sentía la energía exuberante de un entorno donde la vida fluía por todos lados y se conectaba con la esencia de los seres humanos que lo disfrutaban en cada recorrido. Allí la aventura de vivir era un grato acontecimiento. Me gustaba mucho, me sentía parte de un mundo mejor y todavía conservo la amistad de varios estudiantes que estuvieron en este lugar y con quienes, a pesar del tiempo y la distancia, sigo en contacto a través de internet. Era imposible estar allí y no hacer amistad con los chicos que terminaban llegando a este lugar, en busca de orientación escolar y atención a las distintas carencias que evidenciaban en cuanto al aprendizaje. Dos de ellos fueron muy especiales para mí, y digo fueron porque ya no están en este mundo. Recuerdo mucho a Laura y a Carlos, pues a pesar de que estaban catalogados como estudiantes con problemas de comportamiento bastante severo, en realidad eran buenas personas y empezaron a utilizar el bloque como la vía de escape a esos momentos de desasosiego en sus hogares. Les gustaba disiparse, contemplando la vegetación, la fortaleza de los árboles y la fragilidad de las flores. Allí encontraban su equilibrio. Eran muy distintos el uno del otro, pero ambos disfrutaban de la naturaleza a todo momento. Encontraban respuestas a muchas preguntas en la sombra de los árboles o en la quietud de los diversos senderos por donde solían andar mientras observaban mariposas, escarabajos y una gran cantidad de ranas, lagartijas, aves y hojas secas. Habían habilitado 2 bicicletas que encontraron en una vieja bodega del centro y con visible entusiasmo emprendían recorridos por los senderos, por lo que inicié un seguimiento para asegurarme de que siempre estuviera garantizada su seguridad. Para ello, utilizaba una motocicleta que tenía la institución y que me llevaba por todos los lados dentro del parque. En uno de esos tantos días, dedicados a la práctica de actividades propias de los defensores de la naturaleza, nos fuimos
subimos a las actividades que programaba el parque ecológico para celebrar el Día de la Tierra. Nos deslizamos al descuido de los guías por un sendero que conducía a los lugares más empinados del parque. Los chicos avanzaban con gran energía en las bicicletas y yo en mi motocicleta iba cerca de ellos por todo el trayecto hasta que llegamos a unos picos muy altos que estaban coronados de rocas que, con sus puntas filudas, parecían señalar el cielo. Estos caminos estaban llenos de sorpresas y de una vegetación diferente a la mayor parte del parque. Había variedad en la constitución del suelo y en las distintas formas de vida que tenían su hábitat allí. Podía ver a simple vista la proliferación de aves rapaces y además de vida animal y un cambio notable en la temperatura. Allí se sentía mucho más el frío, pero la serenidad compensaba el clima. El panorama era una secuencia de vida vegetal de todos los tonos de verde, transmitiendo la belleza de la naturaleza en todo su esplendor. Por un rato nos sentamos a contemplar esa sinfonía de colores y, abrazados por el viento, nos quedamos sin palabras ante la magnificencia del paisaje. A lo lejos, Carlos nos señaló un sector del bosque en donde las copas de los árboles se movían de forma violenta y donde las aves salían volando en desbandada. Un ruido lejano, parecido al de unas sirenas, invadió nuestra escena quieta y silenciosa. Si bien el ruido emitido por una sirena es un sonido familiar, extraño era que este provenía de en medio del bosque, donde no había vías transitables. Y así fue como no lo relacionamos con un presagio del horror que estábamos a punto de enfrentar. Pero enseguida vimos surgir de entre la mancha boscosa una figura que nos dio la sensación de que se dirigía hacia nosotros. Daba grandes zancadas con sus piernas largas, huesudas. Se dejaba ver unas costillas casi sin carne y los brazos, con poquísimos músculos, terminaban en dos grandes extensiones a manera de dedos. Lo que debía ser la cabeza eran como dos bocinas que giraban como si estuvieran teledirigidas. Calculé su altura comparándola con los árboles del sector y medí unos 3-4 metros de alto. Vinimos a fotografiarlo y consultamos a Google para saber qué era. Pese a la intermitencia de la señal, nos enteramos de que era un monstruo que en el norte se le llamaba Siren Head. Sí, era el cabeza de sirena en nuestro país. La advertencia de ambos sitios que consultamos decía: si lo ves, corre por tu vida. A medida que avanzaba, el sonido de las sirenas era más alto y afectaban los oídos. Apresuradamente abordamos los vehículos e intentamos regresar. El regreso era todo cuesta abajo. No nos iba a requerir tanto esfuerzo, pero sí mucha habilidad y concentración para ir a la mayor velocidad posible. Empezamos nuestra huida. El camino era muy empinado y rápidamente alcanzamos gran velocidad. Yo iba atrás, revisando cómo el monstruo cambiaba su dirección hacia donde nosotros nos movíamos. En el camino, el monstruo iba agarrando aves y al introducirlas por sus bocinas con las mandíbulas, se amplificaba el ruido de los huesos crujiendo y pasando por su garganta. El ruido era ensordecedor y por ello te atontaba. Eso creo que le pasó a Laura, que en una curva no logró controlar la bicicleta y se salió del camino, cayendo por la ladera unos 5 metros abajo. Carlos y yo paramos para ayudarla. Se había levantado, pero el terreno tenía mucha inclinación, por lo que Carlos bajó un poco y mediante una rama le estaba ayudando a subir. Desde lo alto miré a la posición de Siren Head y estaba a unos 150 metros, me aproximo, de nosotros y avanzando aún mucho más rápido. Los muchachos se estaban demorando. Laura había subido recién la mitad de la pendiente y el ascenso se le estaba poniendo difícil. La distancia entre el monstruo y nosotros era cada vez más cerca. El ruido sonó con más fuerza y aturdió tanto a Laura que se soltó de la rama que le había extendido Carlos y se volvió a caer. Siren Head estaba a punto de alcanzarla y fue entonces que Carlos se dejó caer hasta donde estaba Laura para tratar de defenderla. El monstruo llegó y los tomó a cada uno con sus grotescas manos. Todo estaba perdido y empecé a bajar por el sendero a toda la velocidad que me permitía el vértigo de la inclinación. Escuché sus gritos cuando los introducía en las bocinas, bocas, el crujir de sus esqueletos y todo cada vez más cerca de mí. De pronto, escuché su voz pidiendo ayuda. Eso sí me desconcertó. Bajé un poco la velocidad y estuve a punto de detenerme para ver si podía hacer algo por ellos.
pero recordé lo poco que habíamos leído en Google y de seguro Siren Head estaba imitando sus voces para hacer que no me alejara de él. Volví a acelerar, pero ya sentía sus pasos golpeando el piso muy cerca de mí. El ruido era insoportable y confuso. Sirenas, la voz de mis amigos, helicópteros. ¿Helicópteros? En ese momento, la criatura aberrante se posó frente a mí, en medio del sendero. Los helicópteros no eran una alucinación. Aparecieron también a su costado y le dispararon algo que terminó de aturdirme. La velocidad se descontroló, pero decidí que si iba a morir, no sería en manos de ese animal. Me lancé fuera del camino y me mantuve encima de la motocicleta hasta cuanto pude, por la inclinación del camino, por las piedras y los troncos de los árboles que tenía a la ladera. La exposición fue ensordecedora y el golpe de las llantas delanteras contra una piedra me hizo caer de la motocicleta, rendida al piso. Lo último que vi fue a varios helicópteros disparando en dirección a Siren Head, y entonces perdí el sentido. Me desperté por el frío y un ruido ensordecedor. Todo estaba en tinieblas. Tenía un dolor fuerte en el hombro, pero podía caminar. Sabía que a un par de kilómetros estaba el poblado, pero en dirección contraria al pueblo, justo en donde todo había ocurrido, se percibió un movimiento frenético de luces y personas, y de allí provenía el ruido que me permitió despertar. Eran solo unos cuantos metros, así que me acerqué a ver qué pasaba. La bestia estaba atada, atrapada en una jaula de metal que se veía muy sólida, y un enorme y bullicioso helicóptero, mucho más grande que los que habían disparado contra Siren Head, intentaban levantar al enorme prisionero. La operación fue todo un éxito al parecer. En cuestión de 15 minutos, no quedó un alma en ese sector de la montaña. Regresé al pueblo caminando en medio de la oscuridad. Llegué un poco más calmada, pero allí todo era caos y alarma. Había muchos militares. Me dirigí directamente a uno de ellos y le conté lo que había visto, pero en su expresión notaba que no le estaba dando credibilidad a mis palabras. Me hizo entrar a una oficina móvil. Me dijo que me sentara al lado de una mesa donde había un refresco y unas patatas fritas para mí, y llamó a otro oficial por la radio. En 30 minutos llegó un militar alto, exageradamente blanco y de cabello rojo que, con un marcado acento extranjero, preguntó mi nombre y luego hizo varias anotaciones en una especie de tableta que llevaba una de sus manos. Me dijo que le relate lo sucedido y yo le conté todo lo que recordaba de aquella horripilante experiencia. Media hora después de escucharme y anotar todo lo que pudo, apagó su dispositivo y en un tono tajante me dijo: «Tu historia parece toda una pesadilla, pero es completamente verdadera. Quiero hacer un trato contigo. Nosotros no desalojamos la montaña para que ustedes sigan teniendo sus hogares aquí. Y a cambio de eso, no cuentes los detalles de lo que acabas de decir a ninguna persona fuera de esta oficina. Te aseguro que ya hemos atrapado a esa criatura y lo hemos trasladado a un lugar donde no representa peligro para nadie». No resistí más y rompí a llorar porque recordé que había visto cómo aquella criatura destrozaba a Laura y a Carlos al tragarlos, y el sonido de sus huesos al ser tragados atormentaba mi mente, pero no dije nada más. El militar tomó su cantimplora y me dijo que bebiera para que me calmara. Mientras yo bebía me dijo: «Lamento que hayas tenido esta terrible experiencia. Solo te pido de favor que no vayas a decir nada acerca de esto, porque solo harás que te tomen por una desquiciada mental. Hemos borrado toda huella de lo sucedido». «¿Y mis amigos?», pregunté con un poco de rabia. «¿Cómo vas a borrar a mis amigos?». «Ya lo hicimos», respondió. «Le explicamos a sus padres lo sucedido. Les dimos una compensación económica que los dejó más tranquilos, además de residencia permanente en nuestro país». «¿Una compensación económica? ¿Qué más se podía esperar de ellos? Y hace mucho tiempo que habían perdido la fe en sus hijos», pensé. «Me harás el favor que te pedí», repuso el militar. Cada vez que hablaba, entendí que lo hacía de manera amenazante. Imponerme sus condiciones era su objetivo, pero era él quien tenía el poder en ese momento.
De acuerdo, ustedes no tocan la montaña y yo no hablo con nadie. Tienes mi palabra, le dije. Sobreviviste. Eso me indica que eres fuerte y que tu palabra tiene valor, me dijo. El militar se acercó y dejó en mis manos un paquete de goma de mascar. ¿Tenemos un trato?, dijo mientras se daba la vuelta y se disponía a salir de la oficina. ¿Es segura la montaña?, le pregunté. Totalmente, me dijo sin voltearse. Ahora tengo 24 años. Guardar silencio sobre este hecho durante todo este tiempo ha sido como el golpe de un martillo sobre mi cabeza. Y Parker seguirá guardando el secreto, pero yo no puedo más. Para librarme de una parte del peso de las muertes de Laura y Carlos, me atreví a compartir esta historia contigo y con tu audiencia. Siren Head no volvió a aparecer por el parque. Eso me dice que el militar dijo la verdad. Ahora no sé cómo irá a reaccionar, sabiendo que rompí mi promesa. Al menos estoy en un lugar seguro en donde no creo que me encuentren. Las autoridades de todo el mundo nos ocultan muchas cosas que nunca sabremos. Yo, por mi parte, trataré de mantener siempre las luces del entendimiento encendidas. Un tesoro para mí. Hola Raptor. A insistencia de mi hija, que es tu suscriptora, te comparto esta historia que pasó hace un tiempo, para que si alguien se ve en la misma situación, sepa qué hacer. Me llamo Hilda y vivo en el campo. Esto es lo que me ocurrió aquí en el Rincón Bellaco, donde los animales traen mensajes de los muertos. Vivo en un pueblo agrícola, costero, donde las casas están rodeadas de naturaleza. La vida aquí es tranquila y sencilla. Disfruto de los días soleados en la hamaca, observando la vida silvestre. La rutina diaria es pacífica y la vida transcurre sin grandes sobresaltos, aunque a veces el lugar sorprende por algún motivo perdido en el tiempo, pero transmitido por tradición oral de viejos a jóvenes. Los habitantes de Rincón Bellaco vivían convencidos de que esta tierra encerraba grandes secretos. Habían desarrollado una gran cantidad de supersticiones y creencias que se convirtieron en su cultura durante varias generaciones. Y por eso siempre rechazaron la presencia de curas y misioneros, motivo por el cual a este lugar le decían Rincón Bellaco, que era mucho mejor que su nombre anterior, Cueva Loca. Quedé sola con mis hijas. Como dice la mayor, creo que papá salió a comprar cigarrillos y se perdió. Lo cierto es que jamás volvió, y me quedé en el pueblo a vivir en una finquita que me dejó mi abuelo, a la que llamamos Pénjamo, así como en la canción. Allí había una casita pequeña, apenas para mí y las chicas que ya entraban en la adolescencia. En una especie de porche que había al frente estaba colgada una hamaca que en las casas pobres se podía convertir en una cama adicional y que también servía para descansar o echarse un sueñito a media tarde. Las chicas lo usaban para mecerse y yo lo utilizaba para descansar de tanta actividad y reponer fuerzas para seguir encarando la vida en el papel de padre y madre al mismo tiempo. La hamaca era principalmente el lugar donde me había dedicado a soñar y reflexionar. Quería una mejor vida para mis hijas y para eso debería tener dinero. Pero para variar, esta siempre faltaba. En mi mente rondaban ideas de cómo poder salir de la pobreza, que se había vuelto el condimento amargo de mi vida. En Rincón Bellaco se oían toda clase de historias acerca de entierros, tesoros y cuantiosas fortunas escondidas por nuestros ancestros bucaneros ante el miedo a ser atacados en los tiempos, y se volvieron rutina el robo y el asesinato por un par de monedas. La finca era de poca extensión y la falta de brazos fuertes mermaban cualquier posibilidad de producir más. Los animales domésticos que criábamos a duras penas servían para el diario vivir. Muchas veces pensé en ir al Cerro de las Ánimas y silbar a todo pulmón para que aparezca el diablo y venderle mi alma a cambio de un mejor futuro para mis chicas. Mis hijas asistían a una escuelita donde solo había un profesor 2 días a la semana. Yo tenía un radio transistor que lo encendía a determinadas horas porque consumía mucha batería. En él me entretenía oyendo programas radiales que servían para distraer a los campesinos a punta de música cortavenas que los llevaba directo a las cantinas del pueblo. Eran muy frecuentes las conversaciones sobre apariciones y espejismos por la proclividad de la gente a creer este tipo de cosas. Me gustaba el programa radial de los hermanos Santos, unos señores que resolvían creencias religiosas con consejos para los males del alma y del cuerpo.
pero al mismo tiempo ofrecían amarres amorosos, traer de vuelta esposos hundidos y uno que otro hechizo maligno, siempre a cambio de un cuantioso pago. Pero fueron ellos los que me hicieron decidir no ir al Cerro de las Ánimas a silbar. Ellos explicaban que, en ese trato con el diablo, uno debía entregar el alma de un ser querido la primera vez, y yo solo tenía mis chicas. Una tarde de esas en que todo era pecado por ser Semana Santa y cuando todas las emisoras de radio no emitían más que cantos gregorianos, me había dejado caer en la hamaca, cansada de aguantar sola en el huerto. Casi al quedarme dormida, vi una gallina dorada que andaba con 7 pollos también dorados y le seguía de cerca un gran gallo espuelón. Todos estaban escarbando alrededor de una mata de plátanos a unos 5 metros de la hamaca. En eso, la radio hizo un ruido bastante raro que atrajo mi mirada, y cuando volví la cara a la gallina y sus pollos, estos habían desaparecido. Esto me pareció sumamente raro. Me recogí más en la hamaca y me acobijé los pies. Sabía que algo raro estaba sucediendo y se me erizó la piel. Entonces, en el cerco del patio, alcancé a ver una cornamenta, como de un chivo muy alto y negro. Ahí sí me levanté a espantarlo, porque esos animales comen un montón y era capaz de terminar con mis hortalizas. Pero cuando llegué a la cerca, no encontré nada. También el chivo había desaparecido. Ya eran demasiadas coincidencias y me puse a recorrer los alrededores de la casa, pero no había animal alguno. Al parecer eran apariciones. En mi mente recordé que, en el común decir de los vecinos, cuando se presenciaban esas apariciones, era porque alguna alma en pena estaba tratando de comunicar algo. Esa noche llegaron de visita mis compadres que vivían al pie del mar, y cuando les conté, mi comadre me confirmó que estuviera atenta, porque los espíritus tenían algo que decirme. Fue difícil conciliar el sueño, porque era la primera vez que veía cosas raras, y eso, aunque no me aterraba al extremo, me daba un poco de temor pensar que lo que estaba sucediendo fuera algo infernal. Al otro día, como si fuera poco, al sintonizar el programa de los Hermanos Santos, escuché como un oyente les hacía un relato muy parecido a lo que me estaba ocurriendo a mí, y preguntó en vivo, ¿qué debo hacer en un momento de esos? La respuesta del locutor fue la siguiente: debes pararte frente al animal, santiguarse y decirle, en nombre del Todopoderoso, ¿qué quieres? Y si el animal se mueve, debes seguirlo, ya que quiere señalarte un sitio especial. Es importante que uses en agua, porque si te llegan a señalar un lugar, deberás lanzarle en agua en esa dirección para reclamar propiedad sobre aquello que te quieren mostrar. Luego de eso, el animal se alejará. Busqué en las maletas donde guardaba la ropa que ya no usaba. Estaba segura de tener allí unas enaguas que, por el calor, ya no eran frecuentes en el campo. Encontré una de color lila, con encajes en el borde inferior, y me decidí por ella. Me daba la impresión de que era un color acorde con Semana Santa. Me sentía más aliviada, porque ya sabía lo que tenía que hacer si me sucedía otra vez lo mismo. Por el calor del día, me acosté en la hamaca a eso de las 8, y como entre gallos y medianoche, vi un grupo numeroso de conejos blancos que daban vueltas entre carreras y brincos alrededor de un árbol de ciruelas que estaba en flor. Me traté de incorporar, pero no pude, porque sentí una fuerte opresión en el pecho. Era que uno de los conejos se había vuelto enorme y me oprimía el torso con las manos. Me desperté sobresaltada. Había sido un sueño, pero al bajar de la hamaca sentí que me caía por un hueco en el piso, hasta un espacio en donde estaban unos baúles parecidos a cofres antiguos, y había un hombre con un parche en el ojo derecho y una pata de palo, que permanecía sentado en uno de ellos, con una espada reluciente en sus manos en pose amenazante. Se levantó y empezó a acercárseme. Esta vez sí desperté y me veía caído de la hamaca. Respiré aliviada por estar otra vez en la realidad. Dejé de acostarme en la hamaca por miedo a quedarme dormida y volver a experimentar esos sueños raros. Y cuando me acostaba en la cama, mi cabeza daba vueltas y terminaba mareada. Ya no sabía qué hacer para olvidar esas visiones. Desde las 7 de la noche que terminaba mis labores en casa, salí a caminar hasta agotarme para caer rendida, sin darle oportunidad a que las apariciones me asusten. Aún así, vi varias más, y cuando me les acercaba, ya se habían esfumado. El domingo de Gloria, iba camino a la iglesia
Se cruzó en mi camino un conejo que se plantó justo delante de mí. Con la cabeza me hacía un gesto como indicándome que lo siguiera. Respiré profundo, armé de valentía y lo seguí mientras saltaba y se paraba. Nuevamente saltaba y volvía a pararse. Me llevó de esa manera hasta un lugar en el que unas rocas medianas formaban en el piso la sombra de un conejo gigante. Me entretuve sacándome la enagua y justo cuando se le iba a lanzar, el animal desapareció. Busqué si en el lugar había algo que se asemejara a una puerta, una caverna o algo parecido, pero sonaron a lo lejos las campanas para la misa de gloria. Era el último llamado y mejor me dirigí a la iglesia. Cuando llegué, tarde por supuesto, todos dirigieron hacia mí sus miradas, en desaprobación por la distracción de mi entrada. Hasta el cura me miró, cari acontecido. Me senté sola y en ese momento empezaron a zumbar mis oídos, como si estuviera rodeada por una nube de abejorros. Enseguida empecé a sentir el aleteo en mi cara, pero no me exalté ni intenté evitarlos. Solo me quedé quieta por temor a que me creyeran loca. Al terminar la misa, se me acercó una anciana y a pesar de que ya no estaban allí, ella me aseguró de que estaba rodeada de un enjambre de abejorros verdes y que eso era una buena señal. Me recomendó que debía encararlos y que solo así ellos me guiarían hacia algo bueno para mí. Cuando terminó de decir esto, se arrimó a San Isidro, le besó una mano e inmediatamente se volvió una sombra que poco a poco se dispersó en el aire. Iba de camino a Pénjamo y cuando volvieron a aparecer los dichosos conejos, adopté mi actitud de valiente y a pesar de todos mis temores, me dispuse a encararlos. Les dije lo que recientemente había aprendido. En nombre del Todopoderoso, ¿qué quieren de mí? Inmediatamente se ordenaron y tomaron el mismo sendero por el que me había llevado antes. Uno de ellos se volvió a hacerme la señal de que lo siguiera, y repitiendo sus saltos y paradas intermitentes, llegamos otra vez al punto anterior. En ese momento el sol estaba ubicado en el ocaso, y la sombra que proyectaban las piedras parecía una flecha, indicaba una especie de pared en la vegetación. Sin dejar de mirarlos, me saqué el enagua por segunda vez aquel día y la lancé al sitio que indicaba la punta de la sombra. Los conejos se dispersaron saltando y desaparecieron entre el follaje que tapaba una pared que nunca antes había visto en el lugar. Me puse a buscar sobre la pared y en un rincón encontré una entrada pequeña. Me quedé parada frente al agujero, con el corazón latiendo con fuerzas. Una mezcla de curiosidad y temor me invadió. ¿Debería entrar? No tenía idea de lo que podría encontrar al otro lado. Podría ser peligroso, un nido de alimañas o algo peor, pero también podía ser el inicio de un descubrimiento increíble, como los tesoros de los cuentos que me contaba mi abuelo. Mi incertidumbre era paralizante, pero una voz interior me instaba a avanzar. Decidí hacer caso a mi intuición y tomando una profunda respiración, me introduje por el agujero. Para mi sorpresa, encontré varias calaveras regadas por el piso, con los huesos de sus brazos extendidos como señalando un camino. Seguí la macabra señal y caminé hacia adelante varios metros hasta una habitación. Al entrar, me quedé estupefacta. Eran los cofres que había visto en mis sueños y sobre uno de ellos estaban los huesos del pirata guardián en posición sentada. Esta vez, sin percatarme, había alborotado un enjambre de abejorros verdes. Muchos de ellos me picaron. El dolor era insoportable, pero se me ocurrió que era una prueba a ver si huía estando tan cerca del premio. Así que tomé medidas desesperadas y como había escuchado decir que para contrarrestar las picaduras de abejorros se debe orinar inmediatamente y frotarse la orina en las picaduras, eso fue lo que hice. Al orinar de manera obligada seguramente hice una mala fuerza y no lo pude evitar, también defequé y para el colmo, al retirarme y dar un paso en falso tratando de protegerme de los abejorros, me resbalé y caí sobre mis propias heces y me quedé toda embarrada. Nada de eso me atormentaba. Al fin y al cabo, la vida hasta ese momento no había hecho más que cagarse en mi destino. Como pude me levanté y fui hacia uno de los cofres. Ningún abejorro se atrevía a acercárseme por el hedor que llevaba encima. Abrí el primer cofre y
y contenía joyas antiguas y también muchas monedas de oro y plata. Levanté la mirada y lo primero que noté fue que el esqueleto que permanecía sentado sobre el tercer cofre ya no estaba allí, había desaparecido. Fue cuando imaginé lo peor. Me di vuelta lentamente en dirección al camino por donde había entrado a la habitación del tesoro y los vi. 6 piratas perfectamente ataviados con sus trajes, uno con parche en el ojo, otro con pata de palo, todos mal encarados por mi presencia. Empezaron a empuñar sus espadas, mosquetes y pistolas extrañas. La visión era tan real que temí que había llegado muy lejos al atreverme a pensar que el tesoro era para mí y ahora sus guardianes tomarían mi vida para protegerlo. Me quedé quieta y cuando ya estaban a unos 3 metros de distancia, sus narices se retorcieron en señal de asco y pararon a raya. Al instante de parar, empezaron a desvanecerse y parece que ellos no entendían lo que estaba pasando, pero yo imaginé que, al detenerse y no atacarme, habían faltado a su papel de protectores del tesoro y algo superior a ellos los estaba despidiendo de su chamba eterna. Uno alcanzó a disparar, pero para mi fortuna, el proyectil que iba a impactar en mi cabeza, muy cerca de mi frente, se volvió un polvo gris que se desvaneció en el aire, junto con sus guardianes. Fue la primera vez que me sentí a gusto de estar sucia y maloliente. Abrí los otros cofres y contenían lo mismo. No lo podía creer. Esos cofres estaban repletos de riquezas y eran tan pesados que yo no podría llevarlos todos. Cerré los cofres y me senté sobre uno de ellos para pensar qué hacer. De un momento a otro entraron los conejos y con ellos mis 2 hijas que habían seguido mis huellas encontrando la entrada al escondite. Ellas, ante la incertidumbre de que yo no llegaba de la misa, temiendo lo peor, habían empezado a buscarme y en esas circunstancias se encontraron con los conejos y estos habían llamado su atención porque andaban en rigurosa fila. Las chicas se quedaron asombradas al verme toda embadurnada de mierda, en medio de ese ambiente tétrico. La mayor, Ana, se adelantó y me preguntó: «Mami, ¿qué te ha pasado?». Y yo le respondí: «Estoy bien, apestosa y todo, su madre ahora es muy rica». Procedí a abrir uno de los cofres. Las chicas de la alegría se olvidaron de mi fétido estado y me abrazaron. Trasladamos nuestras riquezas poco a poco a Pénjamo y en los días siguientes les dimos sepultura a los esqueletos que habían cuidado el tesoro para mí. Luego entendí que la vida me preparó para ser fuerte y no eludir las experiencias nuevas o extrañas que a veces nos depara el destino. Y de las calaveras que enterramos, aprendimos que no se puede perder la vida vigilando tesoros para otros. Nos propusimos vivir plenamente cada instante y extraer todo lo bueno que ahora nos presentaba la vida, aprendiendo a desentrañar mensajes secretos y asumiendo los riesgos que sean necesarios para mejorar como seres humanos. Readecuamos la casa sin aspavientos ni ostentaciones. La hamaca sigue en el mismo lugar. Eso sí, construimos una escuela con profesores preparados y bien pagados. La finquita se sigue llamando Pénjamo, pero el pueblo ha dejado de llamarse Rincón Bellaco. Ahora la conocen como Abejorral, una sugerencia nuestra en honor a una pequeña loma en la que estaba el tesoro y que ahora es el hogar de una gran colonia de abejorros verdes. Lo único que me aterra ahora es pensar lo que hubiera sucedido si ese día los piratas no se hubieran detenido. Me tranquiliza pensar que en ocasiones estar en la mierda te puede salvar la vida y entonces me río sola. La silla que se mece sola. Hola Raptor, te comparto esta historia de la vez que encontré una silla en una casa. La silla se mecía sola, como si una mano invisible la empujara suavemente. Cada vez que estaba frente a ella, mi respiración se detenía del asombro al ver cómo aquel mueble antiguo respondía a mis preguntas, revelando secretos que jamás debí haber conocido. Mi nombre es Marcos y siempre he sido una persona con grandes objetivos para llegar a lograr todo lo que me ambicionaba en la vida. Mi rutina en la ciudad estaba llena de acciones que me hagan realidad mis sueños de riqueza y poder. Pero todo cambió cuando recibí una carta inesperada.
había heredado una antigua mansión colonial en un pueblo remoto. Desde muy niño, mis lecturas me llevaron a entender que la ambición podía ser el motor de mi vida. Era algo que perfeccioné y llevé al máximo, tanto que me abstraía en ese tipo de conocimiento que acumular riqueza se convirtió en mi objetivo principal y mi obsesión constante. La codicia despertaba todos mis sentidos. Asistía a seminarios de finanzas y desarrollo personal y leía todo lo que podía sobre cómo alcanzar el éxito. Me enseñaron que, para conseguirlo, debía dar riendas sueltas a mis ambiciones y aprovechar cualquier oportunidad sin importar los medios. Un día, mientras revisaba mi correspondencia, encontré aquella carta proveniente de Nueva Orleans. Era de un tribunal que me informaba sobre el fallecimiento de un tío abuelo dedicado al negocio inmobiliario. Me anunciaban que había heredado una propiedad en las afueras de esa ciudad y que era urgente mi presencia allí. Organicé todos mis asuntos en Colombia y llegué a Estados Unidos hasta el sector donde, según la carta, estaba ubicada la residencia de mi tío abuelo. Resultó ser una mansión en una zona de alta plusvalía, rodeada de casas históricas de entre el siglo XII y XIII, y formaban parte del vecindario francés de la ciudad. Un abogado, cuyos pocos cabellos luchaban para mantenerse en su lugar, me esperaba para mostrarme la casa, sus muebles y enseres, y al final entregarme la propiedad. Recorrer la primera planta fue un gran desafío debido a su tamaño, así que decidimos abreviar el recorrido de la segunda y la tercera, que prácticamente, según él, eran iguales, pues las más de 2 habitaciones, junto a sus salones, salas de estar y áreas comunes, estaban dispuestas de manera similar. Yo había ido con cierta incredulidad a recibir esa herencia, pero pronto me convencí que aquella casa era perfecta para mí. Sin duda, en ella sí cabía mi ego. ¿Qué cambio tan radical había dado mi vida? De inmediato puse a la venta mi lujoso departamento en Colombia, pues ahora era el dueño de una mansión con 2 hectáreas de jardines, una caballeriza y un bosque de frondosos árboles a su alrededor. En los 2 días posteriores, descubrí que tenía un ático lleno de muebles, probablemente desechados por estar pasados de moda. Decidí vaciar el lugar por completo. Los llevé a una galería en la ciudad y los vendí en lote a muy buen precio. Los pocos que me quedaron los organicé en lo que parecía un granero. Cuando despejé todo el espacio y traté de mover un perchero, se abrió una pared falsa que me condujo a una estancia con una sola silla mecedora en el centro. Su acabado era excelente y me invitaba a sentarme, especialmente con los dolores de espalda que había comenzado a sentir por el intenso trabajo de los últimos días. Me senté en la mecedora y era verdaderamente confortable. Me recosté y estuve pensando un buen rato, sopesando lo bueno y lo malo de tener ahora esta propiedad. En el momento en el que pregunté en voz alta si valía la pena quedarme en este lugar, la silla se movió una vez sin que yo interviniera. Confieso que me sorprendió aquel evento. La estancia tenía una pequeña ventana al exterior, pero estaba cerrada y no había posibilidad de que hubiera entrado una ráfaga de viento para mover la mecedora. Repasé lo sucedido y concluí que, misteriosamente, la silla había reaccionado a mi pregunta. Quise probar mi teoría y le pregunté: ¿fue feliz mi tío abuelo mientras vivió aquí? Al instante la silla se meció 2 veces. Yo ni siquiera estaba cerca de ella. Era un hecho. La silla respondía a mis preguntas. Entonces le hice una pregunta para diferenciar el sí del no. Le pregunté: ¿eres una silla encantada? Y esta se movió una sola vez. Confirmé que un solo movimiento era una respuesta afirmativa. A estas alturas ya tenía la piel de gallina, pero mi ambición me llevó a pensar que podía usar esto a mi favor, sin pensar en un momento si habría consecuencias de ello, o si tendría que pagar algún alto precio por aquella enorme y misteriosa ventaja que me daba el destino. Estábamos en agosto, por lo que le pregunté: ¿es posible que en el invierno lleguen lluvias fuertes y granizadas? Me respondió de inmediato que sí, meciéndose solo una vez. Vaya descubrimiento, la silla podía predecir cosas, así que se me ocurrió hacer una prueba, preguntándole sobre las carreras de caballo del Derby National. El método era sencillo, pregunté si cada caballo ganaría hasta encontrar la puesta segura. Luego fui al hipódromo y
y para asegurar ganancias mayores, solo aposté al ganador. Ese día me reconocieron como el apostador más afortunado, con 11 aciertos, uno por cada una de las 11 carreras de esa jornada. Esa noche me acosté a dormir satisfecho y emocionado por el dinero obtenido, pero tuve unas pesadillas espantosas. En una de ellas era aplastado por los cascos de un caballo, y en otra era terriblemente acuchillado por un asaltante que resultó ser el jinete de un caballo perdedor. Me desperté empapado en sudor y con un terrible dolor lumbar, igual al que en días anteriores se me había quitado al sentarme en la silla. Empecé a sospechar que era la silla, obligándome a que me fuera a sentar en ella. En las siguientes semanas me di a conocer como consultor en asuntos de la bolsa de valores. Lo peor fue cuando anuncié como ganador de una de las elecciones locales a un candidato soso que no tenía muchas posibilidades. No debí meterme en eso porque generó mucho odio de gran parte de la población cuando se dieron cuenta los resultados, ya que no entendían cómo pudo haber ganado a alguien tan impopular. Mi ambición se volvió incontrolable y me impulsaba a ir más lejos. Monté una empresa de apuestas en la que desorientaba a los apostadores para que ganaran muy poco, mientras yo siempre apostaba al ganador. Era una manera muy fácil de amasar una gran fortuna con el dinero de aquellos que sufrían de ludopatía, dispuestos a apostar incluso la ropa que llevaban puesta. Con el transcurrir de los días, empecé a desarrollar un temor a dormir debido a las pesadillas y alucinaciones que no me dejaban descansar. Andaba con sueño todo el tiempo y si me quedaba dormido en un momento, me despertaba sobresaltado y con una angustia que me estaba llevando irremediablemente a la locura. Fui a una cita médica y allí me atendió un auxiliar que, viendo mi estado crítico, se quedó a mi lado y logró calmarme. Desde ese momento me sentí atraído no solo por sus encantos femeninos, sino por la calidez humana con que me atendió hasta que llegó el médico, quien me aconsejó un merecido descanso. Pero mi mente, atrapada en la borrasca de la codicia, siguió consultando aquella especie de oráculo en mi ático, y llegué a la desesperación de preguntarle a la silla sobre Elena, la asistente del consultorio médico, y todas las respuestas fueron afirmativas. Mi estado de ánimo cambió de manera brusca. Había en mi cabeza espacio para el amor y me puse a la tarea de conquistar a ese ser por quien por primera vez sentía cosquillas en el estómago y aceleraciones inusuales en mi corazón. Creí que esa era mi oportunidad para ser feliz. Días después volví al médico con un semblante distinto y con el objetivo de encontrar la mirada dócil y franca de Elena. Lo que me valentonó a declararle mis intenciones fue sentir que era la mujer que la vida me había puesto en el camino y que estaba dispuesto a todo por ella. Me invité a cenar y empezamos a salir frecuentemente. Cuando llegó el día en que le pregunté por su decisión sobre formalizar nuestra relación, su semblante cambió. Explicó que ya alguien le había hablado en los mismos términos, pero sin motivo aparente. Había desaparecido de su vida sin dejar rastro. Le daba miedo una nueva relación, pero estaba dispuesta a intentarlo conmigo. Inmediatamente la agasajé con una sorpresa que había preparado: música, flores y una sortija que le obsequié como prueba de mi amor. Amor y ambición, revueltos, son dañinos para el cuerpo y el alma. Pero empecé a disminuir la frecuencia de mis consultas a la silla, porque sentí que cada vez se apoderaba más de mi voluntad y nublaba más mi razón. Lo que más me hacía temer preguntarle cosas era que cuando me sentaba en ella para alguna consulta, se apoderaba de mí un sueño más pesado, y cuando me quedaba dormido, la silla me proporcionaba visiones apocalípticas, imágenes oscuras y perturbadoras. En ese marasmo de sueños, recuerdos e imágenes tenebrosas, pregunté en sueños sobre las circunstancias de mi muerte. La respuesta fue que moriría a manos de la única persona que me había visto como un ser humano y que se había enamorado de la parte de mí que conocía. No sería el resultado de una traición ni un engaño, sino una terrible muestra de amor, una respuesta a mis errores. Sería un castigo por haber usado la silla solo para obtener ventaja, sin hacer buenas obras por nadie.
sería la consecuencia de mis equivocaciones y de no incluir a nadie en mis sueños de grandeza, ni siquiera a la persona que decidí amar. Una vez despierto, y para confirmar la fatalidad que la silla me había anunciado, ratificó que mi muerte sería el resultado de mi absurda interpretación del destino, centrada únicamente en la acumulación de riquezas, sin siquiera pensar en algo tan simple como alimentar a un gato. Queriendo burlar mi suerte y echada, comencé a volverme maniático con mi seguridad, evitando dejar cabos sueltos que pudieran sorprenderme. Todo estaba en orden, excepto mi mente, que deseaba amor, riquezas y un cúmulo de satisfacciones a cambio de nada, sin pagar el justo precio de las buenas cosas. Solo trataba de alimentar el monstruo que me perseguía, a veces vestido con el amor puro de Elena, y otras veces en los andrajos de una ambición desaforada e insaciable. Mi mente, acostumbrada a conseguirlo todo, comenzó a aconsejarme una retirada temporal en busca de una segunda oportunidad. Decidí huir de la mansión y de aquel lugar y llevarme a Elena conmigo. Aquel día fui a recostarme en la silla para aliviar mi espalda dolorida. Fue un grave error. Una fuerza sobrenatural me ató a la silla. Sentía que mis músculos y huesos no podían separarse de ella. Mi voz no respondía y una extraña fuerza poseía y manejaba mi cuerpo. Era de esperarse. La silla, que me había brindado tantos éxitos y riquezas, ahora se ataba a mi destino y no me dejaría escapar. Mi desesperación crecía con el paso del tiempo y mi cuerpo empezó a dar muestra de desfallecimiento. Llevaba 3 días en la misma condición y al parecer había actuado de tal manera que no le importaba a nadie, ni siquiera Elena. Estaba irremediablemente perdido. Me eché para atrás con fuerza, pero la mecedora tenía sus balancines a prueba de volcadura. Luego intenté moverme para acercarme al mecanismo de la pared falsa, pero no logré accionar el rodamiento para que se abriera. Hice todo lo que estuvo a mi alcance y finalmente tuve que darme por vencido. Elena llegó al 4.º día, entró a la vieja mansión y la recorrió toda, pero nunca dio con el mecanismo de acceso. Yo la escuchaba, pero no podía llamar su atención. Empezó a llorar y a gritar de dolor. Repetía la palabra maldito una y otra vez. Sin duda creía que yo había huido de ella, como la vez anterior que se entregó al amor sin defensas y salió herida. En un arrebato de amor y locura, por considerarse traicionada, sintió que la mansión representaba aquel segundo abandono y, presa del miedo a la soledad y de la ira, decidió prender fuego a la planta baja. El fuego fue subiendo para contagiar todos los rincones. Ella observó cómo todo se destruyó y luego se fue. Años después, alguien compró el terreno y construyó una nueva mansión. Todo es nuevo, excepto la silla, que este infeliz encontró casi intacta y que restauró hasta dejarla nuevamente hermosa. El primer día que se sentó, me apoderé de su cuerpo y le hice escribir este email. Sí, ahora soy yo quien sabe todo sobre el presente y el futuro, pero ¿de qué sirve si existo en la eterna soledad?